Vamos entonces a ocuparnos en la predicación. Quiero invitarlos a que vayan conmigo en sus Biblias a Mateo capítulo 21. Amados, para mí predicar el Evangelio de Mateo ha sido como ver una muy buena serie. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que cuando usted ve una serie quiere vérsela completa, pero esto de vérsela porción a porción me recuerda cómo veíamos la serie antes los de mi generación. Veíamos a Oliver Atom que iba a hacer el gol y duraba como 2 capítulos haciendo el gol y nos tocaba esperar al siguiente capítulo. Creo que con el Evangelio de Mateo me ha pasado también, no sé si a ustedes también les ha pasado, que yo quiero ya lo siguiente, lo que viene, pero el Señor nos ha estado llevando a disfrutar la palabra de Dios a través de este libro, que les cuento que se está poniendo cada vez mejor, está llegando al final de la temporada, porque ya entramos al capítulo 21 y esta es la última semana de nuestro Señor en su ministerio aquí en la tierra, cuando caminó entre nosotros. Vamos a leer los versículos del versículo 1 al versículo 17. Es una porción larga, pero tiene una enseñanza que quisiera que pudiésemos considerar con la ayuda del Espíritu de Dios, a profundizar en lo que esta historia nos cuenta. Leo en favor de ustedes, capítulo 21 del libro de Mateo, versículos del 1 al 17. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus manos en el camino, otros cortaban ramas, sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que habían hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí. ¿Nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Amén. Oremos. En nuestra alabanza, Señor, te pedíamos: muéstranos la gloria de nuestro Rey. Hemos leído la Escritura, Señor, y es el deseo de nuestro corazón ver cumplida esta oración y que podamos juntos contemplar la gloria de Cristo, Señor. Ayuda al predicador a ser fiel en esta tarea
Y permite que cada uno de nosotros podamos hoy ver a Jesús como Él es, un poderoso Rey Salvador. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una dinámica de los cineastas. Cuando quieren hacer que una película sea muy, muy buena, vienen y te ponen a un enemigo que tú no esperabas que fuera el enemigo y que al final termina siendo el enemigo y tú dices, no, ¿por qué? A mí me pasó con una película en particular, que creo que era la tercera de Batman, El Caballero Asciende, creo que se llama así. Toda la película nos sentíamos enternecidos con la amistad de esta muchacha que era amiga de Bruce Wayne. Y todos queríamos que ellos terminaran juntos. Pero resulta que al final de la película, ella terminó siendo la mala y nadie vio venir eso. Bueno, la primera vez que yo me vi la película, a mí casi me da algo porque yo dije, no puede ser. Ella es el enemigo, pero, con razón. Y tú comienzas como a disfrutar la película mucho más. Eso es lo que sucede en este pasaje particularmente. Hay una revelación. La trama se torna en un momento de revelación. No solo Jesús está revelando públicamente quién Él es, porque recuerda que antes Él le decía a las personas, mira, no le digas a nadie quién hizo esto. Mira, no le cuentes a nadie. Ve al sacerdote y haz el ritual de limpieza, pero no le digas a nadie quién ha hecho eso. En un sentido, Jesús en su inicio de ministerio trató de que las personas no tuvieran conocimiento de quién es Él y su identidad. Y le decía incluso a sus discípulos, no digan esto, no digan aquello, todavía no es el tiempo. Y no entendíamos por qué Jesús le decía a las personas, no digan nada, no revelen mi identidad. Pero de repente, en este momento, Jesús decide revelar su identidad. Pero no es lo único que revela. También revela a un enemigo que quizás, no nosotros, porque si hemos leído el Evangelio, lo veíamos venir. Pero los judíos nunca vieron venir a este enemigo que Jesús va a desenmascarar en esta historia que acabamos de leer. Por eso he titulado este sermón, La identidad del rey y la de sus adversarios. La identidad del rey y la de sus adversarios, porque eso es lo que se va a revelar en esta historia. ¿Quién es Jesús? Públicamente. Y no solo eso, sino que se va a revelar quiénes son los enemigos de este rey. Y esa es la dinámica, esa va a ser los dos puntos de este sermón. El primero, Jesús revela su identidad como el rey prometido. Y el segundo, Jesús revela quiénes son los adversarios de su reino. Entonces vamos a empezar allí con el primer punto de este sermón. Jesús revela su identidad como el rey prometido. Es Jesús quien está haciendo este trabajo, hermanos. Cada paso que Jesús está dando en lo que acabamos de leer tiene un propósito intencional. Él no está dejando las cosas que fluyan por sí solas. Él está tomando control de cada uno de los eventos que están pasando en esta historia. Por ejemplo, Él ya le había dicho a sus discípulos, en este evangelio vimos en 3 ocasiones, que 3 veces Jesús le dijo a sus discípulos, mira, vamos a Jerusalén. Y en Jerusalén voy a ser entregado por los principales de los sacerdotes y los fariseos a manos de gentiles que me van a matar y moriré, pero resucitaré al tercer día. Ahí fue cuando los discípulos quedaron como, ¿qué? ¿Que vas a morir? No puede ser. En la segunda vez que lo dice, Pedro le dice, no, Señor, jamás te pase eso. Ahí es donde Jesús lo reprende y le dice, no, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves como ve Dios. Tú ves como ven los hombres. Y la tercera vez, los discípulos simplemente no se nos habló de la reacción de los discípulos, pero entendemos que parecía que ellos no estaban siendo conscientes de el camino que estaban llevando. Es como si yo en la mañana saliera, levantara a mis hijos y les dijera, hijos, vamos a ir al centro de la ciudad porque allí me van a matar, pero no se preocupen, al tercer día resucitaré. ¿Cómo reciben los hijos esa instrucción? Padre, ¿cómo así? ¿Y tú cómo sabes eso? Que yo estaría perplejo y obviamente tendría muchas preguntas, pero aquí están Jesús con sus discípulos a unos cuantos kilómetros de Jerusalén.
Porque esta ciudad que se menciona aquí está justo al lado de Betania y eso está a un brinco de Jerusalén. Es como si estuviéramos en Camarones caminando hacia Riohacha. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. No estoy seguro de qué sentían los discípulos en ese momento, pero Jesús se detiene y dice, vamos a preparar mi entrada. Y les da una misión a dos de sus discípulos bastante extraña. Y yo quisiera que tú te pusieras en los pies de los discípulos. ¿Qué harías tú si Jesús te dice esto? Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Jesús no está tan cerca de esta aldea como para poder ver, ahí, ¿sí ven esa asna y esa pollina? Bueno, esa. No, Él les está diciendo, allá van a encontrar un asna atada y un pollino. ¿Sí me entienden? Sí, Señor. Bueno, la van a desatar y la van a traer a mí. ¿Cuál es el problema, el dilema ético aquí? Señor, yo no puedo llegar de buenas a primeras a la casa de Edén, coger el carro de él y traérmelo. No puedo. Pero esa es la orden de Jesús. Van a tomar esa asna y ese pollino y me lo van a traer. Eso se escucha muy autoritativo. No les estoy dando más explicaciones. Ustedes lo que tienen que ir es desatar el asna, el pollino y traérmelo. Yo hubiese pensado en mi corazón, ¿y si alguien me dice algo? Pero Jesús dice, y si le dicen algo, digan, el Señor lo necesita. Eso es como cuando mi abuelo me mandaba y me decía, vaya y dígale que usted es nieto mío, y se lo van a dar. El Señor lo necesita, y Jesús dice, y enseguida los enviará. Cuando ustedes le digan a esa persona, y mira que Jesús aquí no está hablando de cosas que son evidentes. Sí, esa es una cláusula de puede pasar, puede que no. Si alguien les dice algo, ustedes les van a decir, el Señor lo necesita. Y enseguida esa persona los va a enviar. Ellos fueron, hermanos, y el texto más adelante nos dicen que hicieron tal cual lo que Jesús dijo. Y sucedió. Pero yo quiero que llamarles a ustedes la atención a este título que Jesús mismo utiliza para referirse a Él. Ustedes les van a decir a quien les pregunte, el Kyrios lo necesita. Ese Kyrios, ese título, era un título que solamente se usaba para referirse a alguien de la realeza, alguien de autoridad, alguien noble, principal, en este caso un rey. Al rey se le llamaba señor. No es como en el español que usamos señor para decirle a papá señor, a un señor cualquiera ese señor, o al presidente señor o al rey señor. En el inglés suena mucho mejor porque el inglés tiene una palabra especial para estos señores que tienen autoridad. Y eso es lo que sucede en el griego. Hay una palabra especial para los señores que tienen una autoridad gubernamental. En este caso es Kyrios. El Kyrios lo necesita. La traducción al hebreo sería como Adonai lo necesita. Adonai es un título que solamente se le da al rey Mesías. Es mucho más específico, pero eso lo vamos a mirar más adelante, porque lo mencionan más adelante. Así que la persona que recibe este recado debía entender que era el rey de Israel el que estaba pidiendo esta asna y este pollino. ¿Cómo? No tengo ni idea. ¿Cómo fue? ¿Será que Jesús habló con él antes? ¿Ya Jesús tenía eso preparado? No lo sé. No es probable porque Jesús no frecuentaba mucho Jerusalén. Iba solamente para los días de fiesta, pero él vivía casi siempre en Capernaum. No se sabe y el texto no nos dice cómo fue posible que este hombre pudiese entonces entender inmediatamente que estos discípulos venían de parte del Mesías,
del Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías y estos discípulos le iban a decir al dueño del asna, el Mesías lo necesita. Aquí vemos una obediencia, hermanos, que va más allá de la apariencia. ¿Por qué? Porque ¿qué seguridad tenía el dueño del asna de que es verdad? Que el Mesías es quien mandó a estos discípulos, pero él obedeció e inmediatamente lo envió. Y no solo él, sus discípulos fueron e hicieron, dice el versículo 6 y 7, dice, entonces fueron los discípulos e hicieron tal como les había mandado y trajeron el asna y el pollino. Mateo nos explica en los versículos 4 y 5 la razón particular de este hecho. Y estoy convencido de que los discípulos entendieron esto, conectaron enseguida. Y estoy convencido también que el dueño del asna y del pollino también lo entendió. Dice el versículo 4, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. El profeta que es referenciado aquí, el que es mencionado aquí es el profeta Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Es decir, aproximadamente 500 años antes de este suceso, el profeta Zacarías le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes van a saber que el tiempo de la visitación del Mesías ha llegado cuando lo vean venir humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Incluso ahí en el texto de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, añade algo importante. Vayamos allí un momento. Está 2 libros antes de Mateo, no se preocupen, está ahí cerquita. Dos libritos. Zacarías 9, 9. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti como justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esta era una señal para el pueblo de Israel. Cuando ellos vieran al Mesías entrar a Jerusalén con su realeza, pero montado en un asna y en un pollino, ellos entenderían que este es el Mesías. Y los discípulos lo entendieron. De las cosas que ellos entendieron, esto lo estaban entendiendo. Esta era la profecía que estaba escrita acerca de Jesús. Y es interesante que al momento de interpretar este anuncio, lo que este Mesías trae en su provisión para el pueblo no es otra cosa más que salvación. Quien entendía la profecía sabía que esta señal de la entrada de Jesús en un asna era señal de que Él traería salvación a su pueblo. Este es el momento. Llegó por fin el momento que habíamos esperado tanto tiempo. El rey estaba trayendo salvación para su pueblo. Trata de pensar que en esa época en Israel es donde se reunían los peregrinos para adorar a Dios en el tiempo, en los días de la Pascua. Ahí había mucha gente y esta gente debía interpretar este acto de Jesús y Él lo estaba haciendo intencionalmente para hacer como un anuncio publicitario de que el Mesías entonces acaba de llegar. Pero antes de continuar, yo quiero que observemos un momento que los discípulos fueron obedientes. De las buenas cosas que podemos resaltar de los discípulos es esta. Ellos no preguntaron, pero ¿y si? ¿Y qué tal? No dijeron nada de eso. Fueron e hicieron, por extraña que fuera la comisión, fueron e hicieron exactamente lo que Jesús les ordenó. ¿Sabes qué significa eso? Que ellos entendían que Jesús es el Señor.
es el Rey. No solo ellos, el dueño de los animales también entendió que Jesús es el Señor, el Rey Salvador que venía a Israel. Ahora, pregunta, ¿tú crees que Jesús es el Rey? Si tú crees que Jesús es el Rey, entonces tu obediencia eterna, permanente, debe ser así, tal cual. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque el Rey lo dice. ¿Por qué tengo que vivir de esta manera? Porque el Rey lo dice. Y cuando tú aprendas la cultura de vivir bajo la sumisión o bajo las ordenanzas más bien del Rey, tu vida se va a ver muchísimo más parecida a la de un creyente piadoso. Porque ¿cómo sé yo que soy un creyente piadoso? Porque mi vida cada vez más está más sometida a la obediencia de Cristo Jesús, mi Rey, mi Señor. ¿Por qué debo perdonar yo a la persona que me ha ofendido 70 veces 7? Porque el Rey lo dijo, lo debes perdonar. No hay más. Pero no me siento con ganas de perdonar. No importa, el Rey lo mandó a hacer. ¿Por qué tengo que ponerme a cuentas cada domingo? Si tengo algo contra algún hermano, ¿por qué tengo que ir y hablar con ese hermano? Porque el Rey lo dice. Y si el Rey te lo ordena, debes obedecer. En eso consiste la adoración. Por eso, si tú crees que Jesús es el Rey, yo quiero preguntarte, ¿cómo estás obedeciendo sus mandamientos? Sus ordenanzas. Ten eso allí, anotado en tu corazón, porque la historia apenas empieza a ponerse interesante. Dice el texto que habían multitudes, versículo 8, delante de él y multitudes detrás de él, que estaban haciendo algo bien interesante. Dice que la multitud tendió sus mantos en el camino. Yo creo que usted conoce esa escena. En alguna película la tuviste que haber visto. Pero esa película tráela a tu memoria y trata de que los extras no sean 100 o 200 como aparecen en la película. Trata de pensar en miles que estaban allí tendiendo miles de mantos y ramas. Esta era una forma de honrar al Rey que entraba victorioso en la ciudad luego de una batalla. Las personas comenzaban a decir, el Rey trajo salvación, el Rey trajo salvación. Y eso es lo que significa, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando el Rey vencedor iba entrando por las puertas de la ciudad entera se conmovía y asistía al camino por donde el Rey pasaba para cantar, el Rey vino con salvación, el Rey ha vencido, el Rey vino a traernos el fruto de su esfuerzo en la batalla, nos ha librado, nos ha salvado. Eso significa Hosana al Hijo de David. Estas multitudes entonces parece que también están entendiendo la actuación de Cristo montándose en un burrito. Lo interpretaron y dijeron, este es el Rey. Y no fueron solamente unos cuantos. Dice, multitudes detrás, multitudes delante de Jesús. Estaban entendiendo que se trataba del Hijo de David, el Rey prometido que ha venido para traer salvación. La palabra Hosana del hebreo traduce salva ahora. Y la expresión completa es esa. Sálvanos ahora, Hijo de David. Trae la salvación que desde los cielos has preparado para nosotros. Esa es la canción que ellos estaban cantando. Escúchame, esas no son palabras cualquiera. Esa canción no habían sido cantadas quizás desde hace mucho tiempo. Porque el último rey conocido fue antes del exilio. Después del exilio, Israel no tuvo nuevamente un monarca al estilo de antes. Pero Israel estaba esperando al rey que vendría, al Hijo de David que vendría a traer salvación. El canto de alabanza de estas multitudes nace de reconocer que Jesús es ese rey prometido,
que viene desde el cielo para traer salvación. Quiere decir que Jesús mismo está siendo reconocido, y no solo reconocido, sino adorado por la salvación que vino a traer de parte de Dios. Trata de pensar en las implicaciones de esto que está sucediendo. Lo vemos muy bonito, lo vemos como el domingo, la alabanza del domingo, ¿no? Pero no era tan así. Sociopolíticamente pensando, estas eran palabras mayúsculas, en mayúsculas. Estas eran palabras mayores. El historiador Flavio Josefo estima en sus escritos que en promedio, cada Pascua, cada año en Israel, en tiempos de Jesús, visitaban Jerusalén alrededor de más de 2 millones de personas. 2 millones de personas es mucha gente, muchísima. En Riohacha no hay 2 millones de personas, para que tengamos una idea. Pero algunos historiadores modernos consideran que esa cifra era muy exagerada porque Jerusalén en ese momento no tenía la capacidad para alojar a 2 millones de personas. No la tenía. En el mejor de los escenarios, Jerusalén tenía la capacidad de alojar hasta 500,000 personas. Ahora, sean 500,000, y 500,000 es el doble de la población de Riohacha. Sean 500,000 o 2 millones, era mucha gente, mucha gente. Y la mayoría de esas personas venían a Jerusalén como peregrinos. Peregrinos que venían en el camino cantando canciones mesiánicas. Ahora trata de pensar en los que iban llegando ese día, que venían cantando los salmos mesiánicos y que ven que las multitudes están cantando Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. El ambiente tenía todo el aspecto de una revolución. Algo importante estaba por suceder en Israel. Dice el versículo 10 que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Literalmente la palabra es tembló. Ahora entendemos que pudo haber sido físicamente, pero entendemos que es que estaba conmocionado toda la ciudad. Toda la ciudad, el pueblo entero estaba conmocionado. Esto no fue un asunto que pasó, sí, por ahí va pasando alguien. No, la ciudad entera supo que estaba pasando. La ciudad entera pudo ver esta manifestación de la identidad pública de Jesús. Incluso el versículo 11 dice que las multitudes se preguntaban y decían, ¿quién es este? Y entre ellos se respondían, este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. La identidad ya estaba puesta sobre la mesa. Tenemos aquí a Jesús de Nazaret, profeta, maestro, pero más que eso, el Hijo de David, el Mesías que vino a traer salvación. La mayoría de la ciudad estaba esperando a un jefe militar. Ellos no estaban esperando un carpintero de Nazaret montado en un burrito, pero el problema y lo que probablemente estaba poniéndonos a pensar es que este hombre, siendo de Nazaret, siendo un carpintero, era considerado un profeta y su influencia era tal que su entrada en un burrito conmocionó a toda una ciudad. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Ahora Jesús está anunciando públicamente quién es Él. No le he dicho una palabra, pero todos han interpretado qué significa su llegada montado en un burro. Pero llegó el rey. Ahora yo quiero que tú te pongas ahí en los pies de los ciudadanos de Jerusalén. ¿Él es el Mesías? Sí. Se va a formar porque ahora el Mesías va a destruir a los enemigos del pueblo. ¿Y qué crees tú que estaban esperando ellos que sucediera? Bueno, Jesús va a ir a atacar directamente a sus enemigos, y eso fue lo que pasó. Lo que ellos no vieron venir es a quienes fue Jesús a atacar. Y es el segundo punto de este sermón. Jesús revela la identidad de los adversarios de su reino.
Dice el versículo 12, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Algunos que iban gritando, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, hijo de David, la casa de Poncio Pilato es hacia allá. Y hijo de David, la casa de Herodes, este rey loco es hacia este lado, allá es el templo. Hijo de David, ¿para dónde vas? Resulta que Jesús fue derecho al templo, y lo que hizo fue un acto de guerra. Él no llegó diciendo, buenas, ¿qué hacen? No. Imagínate a Jesús llegando al templo. Imagínatelo volteando esas mesas, tirando el dinero, sacando a las personas que están allí, gritando, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eso no fue un acto pacífico, fue hostil. Y fue directamente en el templo. Yo estoy seguro que nadie lo vio venir. Nadie. ¿A qué enemigo está enfrentando Jesús? No es a Roma, no es a Herodes. ¿Cuál es el enemigo del reino entonces? El sistema religioso. Ese era el enemigo. La religión imperante en ese momento. La corrupción religiosa de los mismos judíos. Ese era el enemigo del reino que Jesús vino a traer. Ahora, este sistema religioso, Jesús lo va a exponer más adelante como un sistema que aparenta piedad. Se ve piadoso, se ve santo, se ve celoso de la palabra. Se ve muy espiritual, pero resulta que por dentro están muertos. Es una religión vana, vacía, de palabras. Aquí se cumple lo que el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. En su corazón no me obedecen, no me aman. Este sistema religioso estaba tan corrompido que había hecho de la adoración un fin para su propia ganancia mala vida. Usted ha leído el libro del Levítico, usted se da cuenta de que algo que resalta en las instrucciones que Jesús da acerca de cómo debía ser la adoración, los sacrificios, la Pascua, el sacerdocio, usted se da cuenta de que ahí hay un toque o un aroma de santidad. No había lugar para la corrupción. Y estas personas habían convertido la adoración a Dios en el templo en un sistema financiero para su propio beneficio. El papel, por ejemplo, que tenían los cambistas en el templo. Algunos de los peregrinos no podían venir con su buey desde Galilea, porque el camino era muy largo. Entonces, traer el buey hasta Jerusalén para ofrecerlo como sacrificio era un asunto muy engorroso. Pero Dios mismo en su palabra dice qué debían hacer las personas si vivían en una ciudad muy lejana para traer sus ofrendas animales a Dios. Debían vender el animal. El dinero que recibieron por el animal era el dinero que iban a venir aquí en el templo a darle a las personas que vendían animales. Y si yo vendí mi buey por 500,000 pesos, esos mismos 500,000 pesos, yo voy a venir aquí a las personas que estaban allí en el templo y les decía, véndame un buey de 500,000 pesos. Y ese buey de 500,000 pesos era un buey que los sacerdotes habían visto como aprobado para la adoración. Eso está bien, incluso Dios ordena eso. Entonces ellos venían y traían su buey y lo presentaban delante de Dios. Esa era la solución de Dios para aquellos que tenían dificultades en ese sentido logístico. Pero ¿qué hacían estas personas? No, yo traje mi buey. Usted no se preocupe cómo lo traje, yo lo traje. Aquí está. Ah, pero este no está certificado por los sacerdotes. Entonces te toca vender ese y comprar el que está certificado por los sacerdotes.
los vendían a mayor precio, inclusive no recibían ofrendas en dinero porque decían que la imagen del César en la moneda era un asunto pagano. ¿Cómo vas a meter tú un asunto pagano en el templo del Señor? Entonces te vendían, te cambiaban la moneda. Pero usted sabe que en ese trance, en ese cambio, ahí sacamos una tajada para nosotros. Ahí sacamos una tajada para nosotros. Que Jesús los haya llamado ladrones no fue algo que Jesús sospechaba. Él estaba completamente seguro de que ellos estaban robando y usando este sistema para sacar provecho y robar a los peregrinos. Yo quiero que leamos cómo lo narra el apóstol Juan en su evangelio. Vamos a ir a Juan capítulo 2 y para que tengamos un poquito más de luz de qué estaba pasando especialmente con los discípulos cuando vieron este acto de Jesús. Juan 2, versículos 13 al 17. Dice, versículos 13 al 17, dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Esto es lo que los discípulos estaban entendiendo de lo que Jesús hizo. Y quise leer este texto en Juan, porque hermanos, ahí añade el látigo, ¿no? Y no se imagina a Jesús de otra manera más sino como alguien que es un vengador y que llegó a traer orden a este asunto. Lo interesante, hermanos, y lo que a mí personalmente me asombra de esto, es que el texto no nos dice que alguien dijo: ¡ay, qué te pasa! No. Tal era la imponencia y la autoridad con la que Jesús hizo estas cosas, que nadie dijo nada. Al menos los textos bíblicos no nos dicen que alguien haya dicho: ¡ay, qué te pasa! ¿Por qué me tiras eso al suelo? No. Fuera de aquí. Y se fueron. Lo que el texto sí nos dice es que Jesús cita las palabras de Isaías 56:7. Y es interesante que citara esas palabras, porque ¿sabes qué está diciendo Isaías 56:7? Cuando los gentiles de otras naciones vengan a mi templo a adorar, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto es súper interesante, hermano, porque es un guiño al alcance de la salvación que Jesús iba a lograr, no solo al pueblo judío, sino a todas las naciones. Y básicamente Jesús lo que está diciendo con su actuar, una vez más, es que Él vino a restablecer la adoración en Israel. Él vino a cambiar lo que está dañado. Él vino a quitar lo malo para poner lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Él vino a quitar y a invalidar el sistema corrupto de adoración que los líderes de entre los judíos habían gestado para establecer un nuevo modelo de adoración que ya no sería en un templo, que ahora sería, como le dijo a la samaritana, en espíritu y verdad. Porque a tales adoradores el Padre busca. Esto, hermanos, era un ataque directo. Yo sé que muchos judíos quedaron desconcertados. No solo no fue a los romanos, sino que fue al templo y destapó la corrupción del templo. La respuesta de los líderes religiosos no se hizo esperar. Dice el texto que en el versículo 14, en el templo, estando Jesús ahí, no ha pasado mucho tiempo todavía. Jesús está sacando a las personas de allí. En el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos. ¿Cuántos? No sé, pero los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús y en el templo Jesús los sanó. Eso es muy interesante,
porque cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que él había hecho, es decir, que sanaba ciegos, que sanó delante de sus propios ojos a los cojos allí en el templo, y las multitudes viendo lo que Jesús estaba haciendo, esto no es una señal de la llegada del reino de los cielos. Pero los fariseos y los escribas, ¿qué dijeron? Los sacerdotes y los escribas, cuando vieron que estas maravillas se habían hecho y que los muchachos gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Se indignaron. Ellos no reconocieron ni honraron a Jesús como el Mesías. ¿Qué más tenía que pasar para que ellos entendieran quién es Jesús? ¿Qué más? Señales, ahí están las señales. Profecías cumplidas, ahí están las profecías cumplidas. Mateo se encargó de señalarlas. Esto sucedió en todo el Evangelio. Vemos que Mateo lo hizo más de una vez. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito acerca de él. Las profecías se estaban cumpliendo delante de sus ojos, y ellos, en vez de adorar a Jesús como el rey enviado por Dios, se indignaron y lo rechazaron. Ahora, en pocas palabras, Jesús está confirmando que Él es de quien está escrito en todo el Antiguo Testamento. Pero ellos no lo podían ver. Ellos estaban prevenidos, porque recuerda que Mateo nos había anticipado de que ya comenzaron a gestar formas de cómo matar a Jesús. Ellos ya tenían en su corazón un deseo profundo de matar a Jesús, y ni sanidades, ni milagros, ni profecías cumplidas estaban evitando que estas personas quitaran de su corazón el perverso deseo de matar a Jesús. Entonces ellos se acercan y lo reprenden y le dicen: ¿oyes lo que estos dicen? ¿Cómo dejas que te alaben como si tú fueras Dios? Jesús les responde con tal autoridad que es asombrosa. Sí lo oigo. Ustedes son los que nunca han leído lo que dice el Salmo 8. De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Hermanos, estas palabras son fuertes. Porque si tú lees el Salmo 8, ¿de quién dice el Salmo 8 que es la alabanza? Del Señor, de Dios. Estas personas me están alabando porque yo soy Dios. Yo soy de quien está escrito en el Salmo 8. El Dios a quien estos niños le iban a dar alabanza. Jesús les acaba de revelar a ellos delante de sus ojos que Él es el Mesías divino. Y no solo eso, acaba de revelarle al pueblo y a sus discípulos quiénes son los enemigos del reino, los verdaderos enemigos, y de quienes Él vino a librarlos. Ahora, hermanos, esto es solo el comienzo de la semana. Los evangelios, y el evangelio de Mateo particularmente, le va a dedicar un cuarto de su contenido a esta semana. El evangelio de Juan le dedica más de la mitad a esta semana. Esta es una semana muy importante en el ministerio de Jesús. Por eso debemos prestar mucha atención. Este apenas es el primer día, según este texto. Ahora vienen una serie de enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. Aquí lo que vemos, hermanos, es un choque de reinos, y vamos a seguir profundizando en esas cosas en la medida en que va avanzando el texto. Pero hasta este momento yo quiero que pienses, según lo que acabamos de ver en esta historia, ¿qué creyeron ellos que era Jesús? Y más importante aún, tú que estás aquí hoy, ¿quién crees que es Jesús? No me digas que tú eres cristiano hace años o que tú no eres cristiano. Yo quiero que tú respondas esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque en esta historia vemos a tres tipos de personas con tres respuestas diferentes. Por un lado están los que creyeron que Jesús era el Mesías y vieron en Él la salvación que viene de Dios. Y lo creyeron de todo corazón y le siguieron y le adoraron como a Dios. Pero por otro lado vemos a personas que se opusieron
a creer que Jesús es ese rey que viene de Dios. No solo se opusieron, sino que lo rechazaron y no lo adoraron como a Dios. Pero eso no es todo. También hay un grupo de personas, escuchen, que creyeron que Jesús es el Mesías. Lo adoraron diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Pero que al darse cuenta que la salvación que Él vino a ganar no era lo que ellos esperaban, unos días más adelante gritaban: ¡crucifíquenlo! Los mismos que antes lo recibieron como al Hijo de David, días después lo crucificarían. ¿En dónde te ubicas tú? No me sorprendería que muchos de los que están en este lugar vengan a la iglesia simplemente para cumplir un ritual, como muchos lo hacían en tiempos de Jesús. O que crean que la fe es solo un medio para obtener un beneficio terrenal para sus propias vidas. Yo voy a la iglesia para que me vaya bien, para que Dios me prospere. Yo voy a la iglesia para que mis hijos nunca se enfermen y a mí tampoco nunca me pase nada malo. Tú estás pensando como los hombres naturales de este mundo. Si esa es la razón por la que tú vienes a la iglesia, tú no estás en el grupo de los que creen de todo corazón que Jesús es el Mesías. ¿Crees que Dios es una especie de servidor a mis deseos, a mis sueños y a mis anhelos? ¿En dónde estás tú? ¿Dónde te ubicas tú? Tampoco me sorprendería que algunos aquí en este lugar vengan los domingos y levanten sus manos, cierren sus ojos, lloren y alaben al Señor y levanten su voz y se saben las letras de las canciones. No necesito ver la pantalla, yo esa me la sé. Pero cuando la vida se torna dura, creer en Jesús es lo primero que desechan. Cuando las cosas no salen como yo quería que me salieran, ir a la iglesia es lo primero que dejan de hacer. Orar es lo primero que dejan de hacer. Leer la escritura es lo primero que van a desechar. No sé dónde estás tú que me escuchas. Pero lo que sí sé es que esta enseñanza acerca de revelaciones está revelándonos a todos los que creen de verdad y los que no creen de verdad, que Jesús es rey independientemente de si tú crees o no. Él es rey y gobierna, y lo que tú pienses de Él no lo hace menos rey. Y si tú lo adoras, eso no lo hace más rey. Si no lo adoras, no le quita su realeza. Él es rey soberano. Él es Mesías con autoridad. Él es el rey digno de toda nuestra obediencia, nuestra mejor adoración. Y esta es su casa. Casa de oración en donde el pecador puede escuchar de la gracia que puede perdonar y libertar a cualquiera que crea que Él puede darle salvación. Incluso si eres un hipócrita religioso, también te puede salvar a ti. También tú puedes ser salvo. La adoración que es aceptada por Jesús es la que viene de reconocerle a Él como el Rey, someterse a su señorío. Pero ¿qué hace imposible que los seres humanos nos podamos someter a Jesús? Nuestro pecado. El pecado es precisamente lo que Jesús vino a destruir para salvarnos. Y esas son buenas noticias para ti que eres pecador. Jesús vino a destruir el poder del pecado en tu vida. Jesús vino para que tú puedas ser perdonado y que por su sacrificio tú puedas adorarle de la manera en que a Dios realmente le agrada, por medio de la fe. Esas son buenas noticias. Por eso mi llamado para ti es: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Quien quiera que seas, serás salvo. Serás salvo. Si tú eres cristiano, amado,
Esta historia es un recordatorio de a quién le debes tú tu adoración, tu obediencia absoluta. Tú has sido rescatado a precio de sangre. Y por cuanto has sido rescatado a precio de sangre, ya tú no te perteneces a ti. Ahora tienes un dueño, un rey, un señor a quien le debes absoluta obediencia y adoración. Todo el tiempo, en todo lugar. Así que la próxima vez que el rey te convoque, te anime, te exhorte, te invite, te ordene algo, obedécelo. Obedécelo, porque el rey lo ha dicho. Este pasaje nos ha mostrado entonces que Jesús revela su identidad como Mesías, pero también revela la identidad de sus enemigos como un testimonio para su pueblo, para que comprendan que la redención que Él vino a traer es una que resulta en una verdadera adoración. Y si tú has sido rescatado por Dios a través de la fe en Cristo, tú ahora tienes libre acceso para adorar al Padre en espíritu y en verdad, en donde sea que tú estés. Y esas son buenas noticias. Esta adoración viene de reconocerle a Él, siempre a Él, como el Rey digno de toda alabanza y adoración. Oremos.